buenas noches. El día de hoy vamos a hacer la sustentación de nuestro proyecto de grado. Mi compañera Carolina Vázquez y Caterina Bucada, quien les habla. El proyecto que nosotros realizamos fue sobre el diseño de políticas contables para ingresos según la NIF. Los objetivos, el objetivo general es confrontar la normatividad referente sobre el manejo de la sección 10, 23 y 7 de la NIF, para inspeccionar los elementos y alcance de la sección y disponer de los conceptos y fundamentos que soportarán el desarrollo de las políticas para las decisiones empresariales. Los objetivos específicos. Tenemos tres objetivos: el estudio de la norma internacional de información financiera NIF sobre políticas, ingresos y el estado de flujo de efectivo y la importancia en las empresas para el grupo 2 y 3 según sección 10, 23 y 7 de NIF. Inspeccionar los elementos claves que deben contener la guía al momento de presentar las políticas de ingresos conforme a las políticas contables para las pymes. Fundar las pautas que deben incorporar estas secciones en el desarrollo de las políticas contables de ingresos y estado de flujo de efectivo conforme a las mismas. Tenemos el planteamiento del problema. El proceso de iniciar la adopción de políticas contables medidas en NIF han sido un desafío para las pymes y micro de los diferentes sectores económicos, y en especial de aquellas empresas familiares. Hoy por hoy no son precisas al momento de determinar políticas conforme a las características de las empresas de algunas pymes, los cuales se ve afectado por los ingresos debido a que no se ajustan sus procesos contables y financieros y la manera que llevan su información es obsoleta, lo cual genera desventajas al momento de administrar y gestionar el flujo efectivo y se evidencia en los procesos que conlleva la transformación en el resultado del flujo efectivo, la cual arroja información no precisa y veraz, lo cual conlleva que al momento de iniciar los años en sus ciclos contables, empieza a desarrollarse los procesos contables y las decisiones no aceptadas, entre la escasez de la información, el desorden en su difícil acceso por el volumen de los registros. El proyecto está encaminado a dar solución a la problemática presentada, las cuales en muchas pymes no hay políticas contables para los ingresos, donde se desencadena la nula optimización del flujo efectivo y su registro en los procesos contables y financieros, los cuales deben encaminarse al procesamiento, disponibilidad y consulta de los movimientos financieros para el flujo efectivo, los cuales se requieren en una administración óptima, salvaguardando principalmente la integridad de la información mediante el uso de las NIF en la adopción de estos para la presentación de los ingresos y el estado del flujo efectivo. Por consiguiente, el estudio de la sección 10, 23 y 7 de NIF-PYME y la implementación de esta para el desarrollo del proyecto y dar posible solución a la problemática presentada, lo cual nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta. El análisis de la sección 10, 23 y 7 NIF ayudará a tener las bases claras para la presentación de las políticas sobre ingresos, las cuales son importantes para las empresas en sus sistemas contables y financieros. El diseño de la investigación. La proposición del trabajo de investigación que se efectuará como requisito para optar el título de Contaduría Pública se despliega mediante la posición del desarrollo del trabajo investigativo, los cuales generan en la problemática presentada una pregunta-problema establecida mediante hipótesis, donde se evidencia que las pymes y micropymes del sector construcción, las cuales tienen falencias en la adopción de estas políticas en el manejo de los ingresos, por lo que no han incorporado una guía para que los profesionales que tienen concertados procedan a diseñar el manual referente a las políticas contables y financieras del rubro de los ingresos. Por lo que se debe ejecutar previo estudio de estas secciones para pymes, que será el pie para fundamentar el trabajo investigativo, donde se desprenderá conceptos y fundamentos que orienten y poder reconocer los elementos que deben tenerse en cuenta al momento de diseñar una guía modelo en políticas de ingresos. La base para entender se inicia desde el marco conceptual para las NIF. Estas secciones de las que venimos hablando, para poder presentarse, presentan algunas pautas que pueden ser útiles al momento de generar un manual. Abarca resaltar que este debe forjar consonantemente hacia las características de cada empresa y conforme a las condiciones específicas de cada ente económico, ya que las políticas contables para el sector pymes y micropymes del sector construcción son especiales para cada proceso, pues es indudable que se debe instituir
rasgos característicos para crearlas conforme a los procedimientos establecidos en el área contable y financiera para la administración de los ingresos. La metodología de investigación disponible será de tipo cualitativa, por tanto el objetivo general se centra en el estudio de la normatividad referente a las políticas contables para las pymes, para reconocer los elementos y alcance en las secciones 7, 10 y 23 MIS pymes para el sector construcción. El trabajo investigativo es desplegar un documento que presenta el perfeccionamiento del trabajo mediante fases los cuales darán respuesta a la pregunta problema y determinar así el reconocimiento de los elementos y alcance de la sección 10 MIS pyme para el sector construcción, para lo cual se recapacitó y dio pie al título de la propuesta investigativa. El trabajo investigativo es desplegar un documento que presenta el perfeccionamiento del trabajo mediante fases. Al generar el estudio de las secciones, este nos suministrará elementos útiles y oportunos para dar jurisdicción e indicaciones o datos claves para la actuación del reconocimiento bajo la norma. De igual modo, señalar los contenidos de aprendizaje en el análisis de los estudios referente a lo contable y financiero, los cuales dan columna a la clasificación de los elementos y miden la realidad económica existente de las pymes y microempresas de la construcción, en correspondencia al dogma, medición, presentación y revelación de los estados financieros. La investigación que se efectuará en el trabajo será descriptiva, pues profundizará en referencias objetivas, medios de información claros que proporcionen todo lo inicialmente citado en el reconocimiento, ya que la colaboración durante el desarrollo del proceso debe ser activa por parte de los elementos que la accede y su análisis es inspector para obtener los resultados asumidos en la propuesta. Bueno, el desarrollo del trabajo. Estudio de la norma internacional de información financiera NIF sobre políticas de ingresos y el estado de flujo efectivo y la importancia de las empresas para el grupo 2 y 3, según sección 10, 23 y 7, NIF. Entonces, por ahí realizamos unas actividades que nos llevan a unos resultados. Se genera el estudio de la sección 10, 23 y 7 NIF mediante la disertación de la norma conforme a la sección 10 NIF y referente a las pautas dadas en el marco conceptual y la legislación colombiana con el objetivo de tener claridad sobre sus fundamentos, conceptos y elementos que dicta el estándar internacional y así poder seguir con la segunda fase, el cual se dictan los elementos que se debe tener en cuenta para diseñar un manual de políticas para las empresas del grupo 2 y 3 en el rubro de ingresos. Bueno, la primera fase consiste en estudiar la sección 10 MIS sobre políticas contables, errores y estimaciones, las cuales están determinadas conforme al marco conceptual para el grupo 2 pymes y grupo 3 micropymes. Este análisis se ejecutó conforme a un enfoque metodológico cualitativo, el cual se reconocieron los elementos que deben contener las políticas contables y así disponer con elementos precisos para el desarrollo de la segunda fase, el cual se describe de manera resumida. En esta fase cabe recalcar que la sección está constituida y establecida acorde a las pautas emitidas por el IASB, el cual escribe el objeto de la información financiera, los marcos conceptuales, los cuales están dirigidos para comprender las bases que se enfocan en los aspectos financieros y contables y el uso de estos para ser incorporadas a los procesos contables y financieros del ente económico. Tenemos los objetivos del aprendizaje. Entre los más importantes tenemos revelar políticas contables y contabilizar, revelar un cambio en una política contable en los estados financieros, incluso demostrar que se comprenden los ajustes necesarios según la aplicación retroactiva y la aplicación prospectiva de una política contable. Contabilizar y revelar un cambio en una estimación contable en los estados financieros, contabilizar y revelar la corrección de un error en un periodo anterior en los estados financieros y demostrar que se comprenden los juicios profesionales esenciales necesarios para realizar estimaciones y para determinar y aplicar políticas contables. Bueno, tenemos el alcance de la sección. Esta sección proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas contables que se usan en la preparación de estados financieros. También abarca los cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores en estados financieros de periodos anteriores. Tenemos la selección y aplicación de las políticas contables. Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros.
Si esta NIF trata específicamente de una transacción u otro suceso o condición, una entidad aplicará esta NIF. Sin embargo, la entidad no necesitará seguir un requerimiento de esta NIF si el efecto de hacerlo no fuera material. Bueno, acá pues mostramos el mapa conceptual sobre la NIF 10, sobre la sección 10 de NIF, el alcance de la norma en la sección 10. También vemos que genera cambios en el patrimonio, flujo efectivo, estado de la situación financiera, estado de resultados integral y nota los estados financieros. Bueno, las políticas contables son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros. Un cambio en una estimación contable es un ajuste al importe en libros de un activo o de un pasivo, o al importe del consumo periódico de un activo que procede de la evaluación de la situación actual de los activos y pasivos, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con esto. Y los errores de periodos anteriores son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad correspondientes a uno más periodos anteriores que surgen de no emplear o de un error al utilizar información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros para periodos fueron autorizados a emitirse y podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y teniendo en cuenta la elaboración de estos estados financieros. Bueno, aquí vemos el mapa conceptual acerca de la sección 23 de la NIF, en donde pues nos muestra que son aquellas que generan por unas transacciones procedentes, nos muestra la medición, las transacciones no reconocidas, nos muestra también la información que se debe revelar. Ahí lo tenemos en este mapa conceptual. El objetivo de las políticas. Entonces tiene unos fines. En contabilidad proponen los fines y determinan los medios. En contabilidad los fines son los informes que nos llevan a unas declaraciones, unos estados financieros, unas notas, unas taxonomías, unos modelos, etc. Y los medios ya son los métodos para llegar a estos informes que nos ven. Bueno, tenemos el enfoque de las políticas contables en las empresas pymes. Tenemos unas políticas contables sobre ingresos que nos llevan a una situación financiera referente a las fuentes y usos, rendimientos sobre inversiones y partidas que generan ingresos, flujo de efectivo y la administración de capitales y desarrollo de presupuesto. Entonces, mi compañera Carolina continúa. Bueno, acá tenemos la descripción de los elementos claves que se deben contener, que debe contener la guía al momento de presentar las políticas de ingresos conforme a las políticas contables para las pymes. También se proponen unas actividades para, como resultado, tener el reconocimiento de los elementos fundamentales y principios que se deben tener en las secciones de la NIF para que puedan ser conocidos e implementados en los procesos contables y financieros en el uso de estos al momento de establecer las pautas mediante políticas contables para ingresos que regirán la ciencia contable. En la segunda fase se describen los elementos fundamentales para adoptar la sección 10 de las pymes, el cual se debe contener al momento de desarrollar las políticas contables cualitativas de los estados financieros o de la información financiera, los elementos que se constituyen en el reconocimiento y el objetivo de los estados financieros. Las características cualitativas que deben contener las políticas en la presentación de estados financieros y el desarrollo de sus procesos contables de la información financiera para el rubro de los ingresos. Está sobre la forma en el manejo de registros de ingresos, comparabilidad de fuentes y usos, comprensibilidad en la administración de los ingresos y sus diversas partidas, integridad del rubro de ingresos, fiabilidad en la información financiera de la entrada y salida de ingresos, equilibrio entre costo-beneficio para determinar la rentabilidad dada desde el registro de presentación del estado de resultados integral, materialidad, importancia relativa en la presentación de los ingresos, oportunidad en el desarrollo de fuentes y usos,
prudencia en el registro de la información, relevancia en la información del rubro de los ingresos. Acá pues se definen los puntos clave para el desarrollo de políticas contables, definir plan único de cuentas, definir las políticas presentadas en los estados financieros y definir políticas de materialidad. Definición de políticas de reconocimiento y medición. Entonces están activos, pasivos, ingresos y gastos. Principios generales de reconocimiento y medición. Base contable y acumulación de los ingresos, reconocimiento de los estados financieros del rubro ingresos, resultado integral total y resultado, medición en el reconocimiento inicial, medición posterior y compensación. Tenemos el árbol de decisiones, clasificación de equivalentes al efectivo, el activo financiero. En esta tabla tenemos como las pautas que deben incorporar la sección 10, 23 y 7 en el desarrollo de las políticas contables, ingreso y estado de flujo efectivo conforme a la NIF. Y como resultado se estableció de manera gráfica cómo se debe instaurar las pautas que deben incorporar la sección 10, 23 y 7, políticas contables, estimaciones y errores, NIF para pymes, estimaciones y errores, NIF para pymes para las empresas, para el área de ingresos y sus flujos de efectivo. En la tercera fase se demostrará cómo se deben instaurar las pautas que deben incorporar la sección 10, 23 y 7, políticas contables, estimaciones y errores NIF para pymes, para las empresas, para el área de ingresos. El modelo guía debe contener políticas contables para el manejo de la moneda local y las divisas, la sección del sistema de control de costos versus ingresos, el método para ofrecer descuentos en la obtención de los ingresos, método para calcular los ingresos financieros en las ventas a plazos, el método para calcular y medir los flujos financieros y los métodos de registros contables, entre otros. Y el manejo sobre la medición y cálculo de cambio en el rubro de los ingresos. Presenta prospectivo y retrospectivo. Jerarquía de las políticas contables no se incorpora la sección 10. Pymes. Requerimiento y guías establecidos en NIF para pymes que tratan cuestiones similares y relacionadas. Y criterios de reconocimiento y conceptos de medición. NIF completas. Juicio o criterio de la entidad. Balance de apertura define políticas contables. Reconocer todos los activos y pasivos reconocidos bajo NIF. Eliminar, no reconocer partidas como activos o pasivos si la NIF no lo permite. Reclasificar de acuerdo con los requerimientos de la NIF. Valorar, aplicar la NIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. Como si siempre hubiese aplicado el retroactivo, los ajustes afectan las ganancias retenidas u otras cuentas apropiadas del patrimonio. Los resultados. Conforme al desarrollo del trabajo de investigación, se obtuvo los siguientes resultados, los cuales se desprende del propósito fundamental del trabajo de investigación, los cuales se enfocan en comparar la normatividad referente sobre el manejo de la sección 10, 23 y 7, políticas contables, ingresos y estados de flujo efectivo. Para inspeccionar, los que nos permiten dar respuesta a la pregunta problema planteado y desarrollar el estudio que ayudará a tener las bases claras para presentación de estas en su vital importancia para las empresas en sus sistemas contables y financieros. Bueno, las conclusiones, recomendaciones, bueno, se enviaron los objetivos. Como conclusiones, el trabajo de investigación da respuesta a los objetivos específicos, el cual conlleva al objetivo general, que a su vez da respuesta a la problemática presentada. Se generaron nuevos conocimientos y cual desarrollaron habilidades para entender lo referente a las políticas contables, al comprender el análisis de la sección 1023 y NIF pymes sobre las políticas contables, errores y estimaciones.
saber cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de las políticas contables en torno al manejo y la administración de los ingresos y los rubros correspondientes o ligados al proceso de generación de fuentes y usos. Recomendaciones: seguir trabajando desde los semilleros con los docentes que manejan el área y que el líder sea un contador público. El desarrollo del estudio de las diferentes normas y sus posteriores actualizaciones y que éstas sean colocadas en la práctica. Se debe incluir a todo el personal de la organización y contar con el soporte recibido de la administración. Esto debe ser un trabajo liderado por el Departamento Contable y Financiero y apoyado por la gerencia. Pues estas son nuestras referencias bibliográficas que soportan pues nuestro proyecto. Ya, gracias.